riqueza escucharlos el día de hoy con un tema tan importante que va a ser violencia de género en el ámbito laboral. Yo les pido que podamos estar aquí al 100, todo el compromiso, estamos haciendo un gran esfuerzo. Se fijan, por ahí platicábamos con Rogelio, es la primera vez que cerramos guardias y nos venimos aquí un momento para estar todos ubicados en este sentido, que la verdad es, para mí en lo personal, muy importante que podamos darles herramientas para poder pues dar atención al público, a los ciudadanos, pero también entre nosotros como compañeros, tratarnos con respeto, cuidarnos y sobre todo ser congruentes. Entonces, muchísimas gracias de verdad por su compromiso. Vamos a estar aquí aprovechando que todavía no hace tanto calor para estar al 100 y pues muchísimas gracias nuevamente, Juanita, José Luis, por estar aquí y vamos a comenzar. Muchas gracias. Si les parece bien, comenzamos entonces con esta capacitación interna, violencia de género en el contexto laboral. Muchas gracias y gracias por la amable presentación. Bien, ¿cómo vamos a desarrollar el tema? Vamos a desarrollarlo en 2 etapas. La primera etapa va a ser el marco base, donde me corresponde desarrollar la parte teórica de lo que genera o lo que invisibiliza los procesos de violencia que muchas veces pueden propiciar un acto delictivo o una falta administrativa. Y en la segunda parte ya sería hablar específicamente de la modalidad de acoso y hostigamiento en el ámbito laboral. Bien, cuando precisamente abordamos este tema, me gustaría que hiciéramos como un énfasis, aun cuando en efecto lo intuyamos, lo sepamos o trabajemos propiamente con esto, hacer este pequeño énfasis de que cuando se habla de la violencia en el ámbito laboral, propiamente del hostigamiento o del acoso, es un acto que no solamente hay que entenderlo como una cuestión moral, ¿no? De que obviamente es inapropiado, o de que es algo injusto, de que es algo que la persona no debería de comportarse así, sino que hay que entenderla en sus varias dimensiones, ¿no? Primero, que es un delito que el propio Código Penal y nuestras leyes especiales precisamente buscan que este tipo de comportamientos se inhiban, se sancionen, que haya procesos para prevenirlos, que las personas nos podamos informar para que podamos identificar estas situaciones de violencia y obviamente, en la medida de lo posible, impedir que estos actos trasciendan a algo que realmente sea irreparable o que resulte mucho más dañoso para la víctima, ¿no? Por otro lado, pues que obviamente es una conducta no ética, o sea, reconocemos que esa no es una forma de relacionarnos entre seres humanos, reconocemos que como personas siempre hay maneras, hay formas de enfrentar un conflicto o de generar procesos en equipo de trabajo o decirle a las personas cuando hay alguna situación que en efecto no se hace de manera ideal, ¿no? Porque muchas veces cuando se cambian los procesos, cuando se actualizan, las personas tal vez no tengan la destreza suficiente para hacerlo de manera debida. Pero eso se puede corregir y esto es aceptable. Cuando la persona se capacita, cuando la persona le brindan información, cuando la persona le dice qué cosas se está haciendo de manera equivocada o cuál es la forma ideal como debe de hacerse, entonces en efecto la persona aprende. Pero la violencia no es una situación que en efecto sea parte de la justificación del cómo se trata de corregir, por decirlo así, en el ámbito laboral, cuando una persona no hace o no se desempeña, cómo la persona que le está pidiendo que lo haga está imaginando que sea el resultado final, ¿no? Entonces, cuando una persona que está a cargo de una área, una persona que toma decisiones sobre de otra, que desde ahí está utilizando este poder con una intencionalidad para satisfacción propia, entonces hay que identificarlo que entonces no solo no es una conducta ética, sino que desde ahí te está deslegitimando como una persona de autoridad. Porque entonces, desde el ámbito del servicio público, ahora viéndolo desde esa dimensión, ya no puedes tú representar al Estado. El Estado precisamente busca que las personas, cuando hacemos una función de Estado, cuando representamos el objetivo del Estado, entonces espera que en efecto nos conduzcamos desde el principio de la legalidad, desde el principio de la honestidad. Y obviamente, cuando las personas ocupan entonces puestos que toman decisiones sobre de otras, es donde cobra mayor relevancia, porque precisamente no solo es atender a las personas de manera externa, sino generar un ambiente propicio para que en efecto las personas puedan sentir esa situación óptima que le brinda la confianza de pertenecer y la confianza de que se sienta respaldada la persona para en efecto poder darle un servicio
de manera ideal, de manera profesionalista y obviamente poder resolver con prontitud o con certeza. De ahí entonces que cuando hablamos de la violencia en el ámbito laboral, es un delito, es una conducta no ética y además es una falta al servicio público. Considerando que obviamente en el contexto en el que nos estamos atendiendo, somos todas las personas aquí presentes, servidoras y servidores públicos. Bien, ahora cuando vemos un poquito lo que es el marco legal, esto entonces viene a reforzar este entendimiento, ¿no? Por un lado, obviamente, en la Constitución, cuando ya hay una afirmación definitiva respecto de la dignidad humana, ¿no? Cuando reconoce que todas las personas, o sea, no se puede argumentar ninguna otra situación como una condición de salud, como una relación o necesidad de atención en el ámbito familiar, o una discapacidad o alguna otra situación, no se puede argumentar en contra del efecto reconocer y proteger y hacer lo necesario para proteger y garantizar los derechos humanos, ¿no? Entonces, cuando hay esa afirmación definitiva de que todas las personas vamos a gozar de estos derechos humanos, este goce o estas expectativas no solamente deben de protegerse en un ámbito, por ejemplo en nuestra casa, ¿no? Que en nuestra casa, en efecto, nuestras hijas, nuestros hijos, las personas con las que compartimos este lugar, nos identifiquen como un ser humano y nos den ese tratamiento. Pues no solamente ahí, sino cuando salimos a la calle, cuando estamos en nuestro centro de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado, cuando precisamente en el artículo 4 afirma precisamente una condición de igualdad entre las mujeres y los hombres. Esto quiere decir que entonces, como personas, podemos tener habilidades o destrezas distintas, y eso es parte de nuestras cualidades. Pero en el acceso al ejercicio de nuestros derechos, las protecciones que debemos de recibir en el ámbito laboral, en el ámbito social, deben de ser las mismas. Y obviamente, cuando se atiende una situación de desventaja, o sea, cuando hay alguna barrera que no tiene otra persona, es también necesario identificar cuál es esa barrera que esa persona de forma individual enfrenta para que se pueda atender y obviamente la persona pueda acceder de manera real a las prestaciones o a los derechos que se le está reconociendo igual que a las demás personas. Y obviamente, ¿no? En el artículo 5, donde también habla del derecho que tenemos todas las personas de elegir nuestra profesión y que obviamente el lugar de trabajo sea un espacio seguro, ¿no? Y que en este ejercicio de las profesiones pues no decidamos o no nos veamos obligadas las personas a renunciar a esta expectativa profesional que yo tengo de mi desarrollo personal por una cuestión de discriminación o de violencia. Entonces, estas son las situaciones que en efecto deben de reconocerse y deben de combatirse de manera oportuna, ¿no? Y en el ámbito laboral, la Ley Federal del Trabajo ha venido pues teniendo sus diferentes avances en correspondencia con los convenios que se firman con la OIT, ¿no? Y entonces, ¿cómo la OIT ha venido acuñando este término del trabajo digno, ¿no? Y en el trabajo digno, pues, parte de los criterios que tiene, uno de ellos es que, en efecto, la persona se sienta parte del equipo, o sea, sienta que es parte, que es importante, que lo que tiene que decir se escucha o que es tomado en cuenta, de que en efecto el hecho de acceder a la información en la toma de decisiones es también parte de pertenecer y que obviamente, ¿no? Cuando se habla de las condiciones dignas es precisamente que esa dignidad que tienen las personas tiene una trascendencia material. El hecho del cómo se trata a la persona, el espacio de trabajo que se designa para las funciones en las que debe de estar, la jornada laboral, las prestaciones o los salarios, igual como otros incentivos que puedan tener, ¿no? Y las condiciones dignas, por lo tanto, tienen que ver con, en efecto, decíamos, reconocer, y nos volveríamos al artículo 1 de la Constitución, reconocer que la persona es persona, ¿no? Y reconocer que entonces, en ese tratamiento de la igualdad, todos estos avances que vamos teniendo como seres humanos, en la manera como entendemos, la forma en cómo nos relacionamos, cómo mejor trabajamos en equipo, etcétera, esas entonces deben de tener trascendencia también en el ámbito laboral. Y, obviamente, la propia Ley Federal del Trabajo prohíbe también la discriminación, ¿no? Entonces, no solamente la Constitución, desde el artículo 1, en su último párrafo, que prohíbe de manera explícita cualquier tipo o conducta discriminatoria, sino que la Ley Federal también reconoce esta prohibición o la vuelve a reafirmar en el ámbito laboral.
Y también otras acciones que tienen que ver con las protecciones que necesitamos las personas para poder proteger los derechos de personas. Muchas veces esto se relaciona con derechos hacia las mujeres, ¿no? Porque históricamente las mujeres nos relacionan con los cuidados de las hijas y de los hijos o con el proceso de alumbramiento. En efecto, parte de esto es que en el ámbito laboral se protejan los derechos de la mujer trabajadora, pero en realidad el objetivo final de esta protección es proteger y garantizar los derechos de las niñas y de los niños. Entonces, no solamente es que las mujeres en efecto tengamos esta posibilidad de atender a nuestras hijas y a nuestros hijos, porque vuelvo al punto, históricamente se nos ha asumido que esta es una labor que nos corresponde y que obviamente lo que se busca es proteger o brindarle cuidados a las niñas y a los niños. Entonces no hay que asumirla que de forma estricta es un derecho de las mujeres, porque realmente el objetivo final es la protección de los derechos de las niñas y de los niños. Y además, viéndolo de manera general, la protección de las niñas y de los niños es también un objetivo social, no solamente es de interés familiar, no solamente es que a mí me interesa como madre que mis hijas y mis hijos estén bien, sino que como sociedad también nos debe de interesar que la niñez, o sea, las niñas y los niños en general, tengan atención y cuidados adecuados. Por otro lado, cuando el género en efecto ya empieza a involucrarse en cuanto a cómo entendemos las leyes, en cuanto a cómo se identifican la forma en cómo nos relacionamos como personas, y obviamente en los diferentes ámbitos, incluido laboral, pues uno de estos que vino precisamente a reconocer que era un área de oportunidad fue la CEDAW, ¿no? La Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación que precisamente se adopta en el 79 y entra en vigor 2 años después. México es parte de este tratado y una de las obligaciones que los estados tienen cuando son parte de un tratado es que en efecto se le recepcione de manera interna o se traduzca en la legislación doméstica. De ahí entonces que la CEDAW se traduce en la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Y por otro lado, tenemos otro instrumento que también precisamente hace un entramado con la afirmación de prevenir la discriminación y cómo reconocer que la discriminación es el primer escalón en la escalera hacia la violencia. Y este precisamente es la Convención de Belém do Pará o la Convención Interamericana para combatir y erradicar la violencia hacia las mujeres, ¿no? Esta se traduce o se adopta en México por medio de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, ¿no? Entonces, digamos que este marco, de manera general, también se viene aterrizando en el ámbito laboral. Por ejemplo, la Ley General de Igualdad se acompaña en el ámbito laboral con la norma mexicana, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que es la norma 025, ¿no? Que lo que busca es que desde el ámbito laboral, en efecto, se promuevan, se visibilicen las dificultades o las barreras que puedan enfrentar las personas, que puedan combatir prácticas discriminadoras por una condición de género, que busquen hacerse ejercicios de nivelación para que las personas que históricamente hemos estado siendo segregadas para acceder a puestos de mando, en efecto, se pueda esto ser una realidad, etc., ¿no? Y la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, pues obviamente también se traduce en una norma oficial, que es la norma 035, también de la Secretaría del Trabajo, ¿no? Que también lo que busca ahí es que en efecto se apliquen los códigos de ética, que las personas reconozcan que deben de asumir ese entendimiento de cómo relacionarse de manera ética, o sea, de manera respetuosa, de manera en el reconocer la dignidad de la persona y tratarla como la persona, no solamente como una norma laboral, sino como una condición de convicción personal. Que en efecto la persona reconozca que la forma en cómo debe de relacionarse con estas personas debe de ser de manera ética. Y, obviamente, cuando ya estamos hablando de forma específica del tema del día de hoy, hay que identificar ciertos conceptos que son recurrentes en el análisis del hostigamiento y el acoso. Por un lado, obviamente, la categoría de análisis sexo-género o la distinción entre el entendimiento del sexo biológico y la construcción social del género, ¿no? Obviamente estos procesos del cómo se vino separando el sexo biológico de la construcción social del género, pues aparece desde Simone de Beauvoir, ¿no? Cuando precisamente Simone de Beauvoir afirma que una mujer no nace, sino que una mujer se hace, ¿no?
Y que en este proceso, con el paso del tiempo, Gail Rubin hace esta distinción o esta categoría de análisis entre lo que es el sexo y lo que es el género. El sexo, por lo tanto, es una determinación biológica que regularmente se nos asigna en el momento de nacer, o ya ahorita cuando se hacen los ecos, y la forma en cómo se nos asigna ese sexo es desde la percepción externa de los genitales que las niñas y los niños presentan, ¿no? Y que entonces desde ahí hay esta afirmación de que es niña o de que es niño. Y obviamente desde el punto de vista biológico tiene que ver, o la distinción propiamente tiene que ver con que somos una especie que se reproduce sexualmente, ¿no? Por otro lado, el género es esta parte histórica, cultural, social, religiosa, política, que se va transformando y que precisamente diferencia el comportamiento, los roles, la apariencia o las expectativas que deben de tener en el ámbito masculino o lo femenino, ¿no? Y entonces esto es mutable, esto es flexible, va cambiando con el paso del tiempo, esto no es determinante, esto no se hereda, esto se aprende, esto puede transformarse, o sea, la propia persona cuando empieza a tener conciencia sobre su conducta y sobre lo que desea hacer y cómo desea relacionarse, es capaz de cuestionar esas educaciones sobre el género y transformarla, ¿no? Cuestionarla, romper esa idea de que en efecto hay una sola forma de ser mujer o hay una sola forma de ser hombre, ¿no? Y una vez que partimos como de esas dos distinciones, obviamente la discusión a partir de aquí tiene que identificarla, que precisamente es a partir de la construcción del género. Entonces muchas veces ya en el desarrollo de los temas hablamos femenino, masculino, mujeres u hombres, pero en realidad estamos hablando ya desde una cuestión del género, ¿sí? Obviamente entendemos, ¿no?, que el sexo en efecto lo que busca es hacer esta distinción entre mujeres y hombres, y que el género es una distinción entre lo femenino y lo masculino. Pero ya en la parte coloquial, ya cuando estamos desarrollando o hablando de ciertos ejercicios o ejemplos, muchas veces utilizamos estos dos conceptos, mujeres o lo femenino, ¿sí? Entonces, desde aquí hay que entender que entonces vamos a hablar del género, ya no vamos a hablar del sexo, ¿sí? Y, obviamente, otro concepto que también acuña Simone de Beauvoir es el androcentrismo, ¿no? Como precisamente la parte de cómo se ha conocido o cómo el ser humano reconoce sus avances desde que apareció en la faz de la Tierra y cuando ya finalmente desarrolló las civilizaciones en las que nos encontramos, todo precisamente cuando hablamos de las cualidades del ser humano, por ejemplo, pensemos, ¿cuáles son esas cualidades que nos distinguen del resto de las especies, ¿no? ¿Cuáles son esas? La razón, la capacidad de transformar, la capacidad de dominar, la capacidad de resolver un conflicto, etc., ¿no? Entonces, todas estas cualidades que nos identifican, que nos distinguen del resto de las especies, pues estas propiamente se adhieren al hombre, ¿no? El androcentrismo es precisamente cuando todas estas cualidades que poseemos como especie se dirigen de manera exclusiva hacia los hombres. Y por lo tanto, cuando por mucho tiempo los hombres en efecto fueron los que estaban en el poder, por ejemplo, piensen históricamente desde que México es México, desde que es nación, por ejemplo. Entonces, ¿quiénes han dirigido nuestra nación? ¿Quiénes han defendido nuestra nación? ¿Quiénes han redactado las normas que organizan la convivencia de nuestra nación? Entonces, mayoritariamente han sido hombres. Por lo tanto, desde esta idea, donde los hombres reconocían que todas estas cualidades que tenemos como seres humanos les pertenecían, entonces, en el momento de tratar de explicar lo que era lo femenino o lo que éramos las mujeres, entonces era desde un entendimiento negativo. Si los hombres son valientes, entonces la mujer es cobarde, ¿no? O no valiente, miedosa, como ustedes se gustan, ¿no? Entonces, si un hombre es protector, la mujer necesita ser protegida, ¿no? Si el hombre es racional, entonces, si la mujer no es hombre, entonces la mujer debe ser emocional, ¿no? Entonces, el androcentrismo es esta categoría que, en efecto, las cualidades que tenemos como seres humanos las alinea estrictamente a lo masculino o a los hombres.
Y por lo tanto, las mujeres en esta desposesión nos convertimos en un hombre. O sea, en aquellas cualidades que en efecto, desde esa condición biológica, que precisamente muchas veces se argumentaba, no poseíamos, ¿no? Muchas veces, precisamente cuando Simone de Beauvoir hace este análisis, encuentra que precisamente las personas afirman que desde un punto de vista biológico, las mujeres tenemos menos capacidades para poder entender o razonar, o que las mujeres estamos más dotadas o tenemos más habilidades para la crianza o para el cuidado, ¿no? Entonces, que digamos que hay una predisposición natural, ¿no? Para que las mujeres podamos hacer que las personas se tranquilicen, para hacer que las personas puedan sentirse aceptadas o escucharles o darles afecto, ¿no? Y que los hombres, por lo tanto, a partir de su bravura, pues en efecto pueden ser propicios a comportarse de manera violenta, ¿no? Y que por lo tanto las mujeres tenemos que entender que eso es algo que no puede dominar el hombre y que al contrario, hay que calmarlo, ¿no? Entonces, desde esta idea androcéntrica, ¿sí? Lo que entonces reafirma es que en ese entendimiento las mujeres vamos a estar en una situación de desventaja, ¿no? En este entendimiento androcentrista, si entonces el hombre tiene esa predisposición para dominar, la mujer, por lo tanto, tiene una predisposición para ser dominada, ¿no? De ahí entonces lo peligroso también de este concepto, ¿no? Por otro lado, el concepto del patriarcado. Cuando Keith Miller publica su texto de los sexuales políticos, o sexuales políticas, precisamente acuña este término del patriarcado, ¿no? Donde precisamente hace una reflexión respecto a de que esta conducta de cómo el hombre viene a afirmar o construir su entidad masculina y que precisamente busca esta idea de que se apropie de su poder, de su valentía, de su bravura, regularmente es dominando a otros, ¿no? Y que es esta condición de ser aceptados no solamente es de una manera individual, sino que es un ejercicio colectivo. O sea, entonces es un sistema. Esa idea de que, en efecto, todos los hombres, para que se identifiquen como hombres, deben de demostrar estas cualidades, ¿no? Estas cualidades de bravuconería, de dominación, etc., ¿no? Y que, obviamente, si los hombres o en este sistema han estado en el poder, regularmente entonces van a ceder ese poder a otro hombre. Porque desde ese pensamiento androcentrista consideran que una mujer no tiene la capacidad suficiente para representar o hacer lo que él hace. Por lo tanto, va a delegar ese puesto a otro hombre. Por ejemplo, piensen en esa frase de: hijo, me voy de la casa, ahora tú eres el hombre de la casa, ¿no? Entonces, es ese mismo sistema a nivel social y a nivel estructural, ¿no? Donde en efecto, si hay hombres que ocupan puestos de poder, en efecto van a buscar que otros hombres ocupen esos puestos de poder. Y por lo tanto, entre ellos hay un pacto, que también se deriva de este concepto del patriarcado, el pacto patriarcal, precisamente de ayudarse, de justificarse, por decirlo así, cuando, por ejemplo, alguno no toma una decisión adecuada, es así como, pues tranquilo, lo aprenderás, ¿no? Entonces, tú acércate a mí, ¿no? Y el que se acerca a buen árbol, pues en efecto, en algún momento va a poder aprender y ocupar el puesto que debe de ocupar, ¿sí? Entonces ya hay como esa cuestión predestinada, por decirlo así, en este entendimiento social. Y por otro lado, cuando se habla del patriarcado, muchas veces se habla de este ejercicio del poder, ¿no? Desde que es muy difícil, por ejemplo, para las mujeres, que rompamos el techo de cristal, ¿no? Que en efecto muchas veces nos dicen: sí, los puestos están ahí, ¿no? Sí, en efecto, si tú tienes capacidad, échale ganas, ¿no? Y en algún momento lo vas a lograr, ¿no? Pero en realidad esto es imposible, esto es ficticio, esto es un engaño, porque realmente todo el tiempo se está anulando la capacidad que tengamos las mujeres, ¿no? Todo el tiempo entonces se está dudando de que si en efecto lo podamos hacer, si en efecto podamos tomar decisiones asertivas, porque pues somos madres o somos mujeres y por lo tanto somos sentimentales y podemos estar en nuestros días, etcétera, ¿no? De ahí que entonces hay esta idea de que la mujer identifique cuál es su lugar, ¿no? En los 50 obviamente había este manual de la buena esposa,
que a veces podemos verlo como algo histórico, ¿no? Total, esto pasó en los 50, ya se superó. La verdad es que no es cierto. Ese manual de nueva esposa se traduce actualmente de otra manera, pero sigue fincando los mismos objetivos en las mujeres. Esa idea de que busquemos ser la mujer ideal, de que nos preocupemos por vernos bien para nuestra pareja, ¿no? De que nos preocupemos por ser agradables, por escucharles, por preocuparnos por sus objetivos, por hacerles sentir cómodos, por hacer que el lugar donde estén sea ideal, o sea, como en su hogar, etc. Estos son los 11 puntos del manual de la buena esposa. Entonces, en realidad, seguimos hablando de lo mismo. Se sigue hablando de que se espera de que las mujeres reconozcan que su papel, por lo tanto, es atender, ser agradable, hacer que la otra persona se sienta cómodo, que en efecto apoyemos sus decisiones, que no discutamos, porque finalmente nuestros problemas no van a ser importantes, ¿sí? Sino que hay otros temas más importantes, ¿no? Y obviamente el último concepto que tiene que ver con el machismo. El machismo es ya la expresión extrema de todas estas cualidades de lo masculino, ¿no? Si decíamos que lo masculino era precisamente el sagaz, el que en efecto parte de la razón, que protege, etc., el machismo es la expresión optimizada de estas cualidades, ¿no? Y obviamente desde esa condición, si es una persona que ejerce autoridad, entonces es mandón, ¿sí? Si es una persona que en efecto seduce, pues obviamente es viril, ¿no? Tiene que estar demostrando esta fortaleza, no solamente hacia las mujeres, sino hacia los otros hombres. Asimismo, debe de estar demostrando que es valiente, ¿no? Nadie la asusta. Bueno, a lo mejor una cucaracha, pero es entendido. Entonces, ¿qué es valiente? Que no le teme, que puede decir, que puede enfrentarse a las otras situaciones, ¿no? Y que entonces puede tomar decisiones arriesgadas, ¿no? Que es fuerte. Por lo tanto, pues ¿para qué cuidarse? ¿Para qué ir al médico? ¿Para qué abrigarse? ¿Para qué comer sanamente? Sí, es fuerte, ¿no? Entonces, puede resistirlo todo. Asimismo es conquistador, ¿no? Tiene que estar demostrando todo el tiempo que es lo suficientemente viril y que por lo tanto puede seducir a todas las mujeres, ¿no? Y que además no solamente eso, sino que todas las mujeres de hecho se visten como se visten y se arreglan como se arreglan para agradarle. Entonces, si una mujer se pone vestida es porque seguramente quiere enseñarle las piernas, ¿no? Entonces, en esta idea, ¿no? El hombre siente que en efecto va a ir conquistando a las mujeres y que por lo tanto tiene que decirle a las mujeres, ay, qué guapa estás, ay, etcétera, etcétera. También esa idea de la sobreprotección, ¿no? Esa idea de a todas las personas que sean inferiores a él, entonces es de pobrecita, pobrecita, ¿no? En esa cualidad de inferioridad, no de igualdad, ¿sí? No de igualdad es de necesito tu ayuda para, no, es de no, me siento. Entonces ya si me siento mal, entonces ya estoy en una situación de que no necesito que hablemos o dialoguemos como igual, sino que entonces es en esa situación de la protección. Por otro lado decíamos es osar, ¿no? Esa idea de vamos a tomar decisiones arriesgadas, yo no sé cómo reparar esto, pero ahorita lo voy a saber, etc. Entonces es usado todo el tiempo, es bravucón, ¿no? Esa idea de a mí nadie me calla, ¿no? Yo digo lo que digo y lo mantengo, etc. Es proveedor, ¿no? Le gusta que en efecto pues pueda sentir que tiene la capacidad suficiente para pagar y cubrir las necesidades de determinadas personas. Por lo tanto, si a alguien le agrada, lo primero que va a hacer es comprarle algo. Que te traje un cafecito, te traje un panecito, etc. Es insensible en esa idea de yo no lloro, ¿no? O sea, yo no me pongo nostálgico, yo no me deprimo, ¿no? Si hay una situación de conflicto o de acoso, es de, a mí no me está ocurriendo nada, yo no estoy estresado, yo nada, ¿no? Y obviamente lo que busca es comportarse desde esa posición agresiva, ¿no? De discutir o de no disciplinarse, ¿no? Cuando muchas veces se le dice, eso es inapropiado o esa no es una manera de conducirse, es de, tú no le vas a decir cómo lo voy a hacer, ¿no? La manera entonces general de los conceptos que vamos a estar utilizando van a ser recurrentemente estos. Bien, otra cuestión es cuando las leyes en su correspondencia con el género, decíamos, la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, etcétera, cuando en efecto
subsumamos con la perspectiva de género o con el objetivo de lo que busca identificar las diferencias que se construyen en el ámbito social o laboral por una construcción del género, entonces viene a transformar todo, ¿no? Viene a transformar, por ejemplo, la cuestión del lenguaje, ¿no? De que en efecto nos podemos identificar como mujeres y como hombres, porque también históricamente a las mujeres se nos ha despojado de la capacidad de pensarnos a nosotros mismos. Siempre nos tenemos que pensar en masculino. Cuando yo era niño, o cuando voy a la junta de padres, o asisto a la reunión de trabajadores, o voy a votar como ciudadano, siempre se nos obliga a identificarnos como masculino. Y en realidad, entonces, para que en efecto nos podamos reconocer, para que en efecto podamos ser visibles en los diferentes lugares y puedan reconocerse nuestras capacidades, es de hasta el lenguaje, ¿no? Soy licenciada, ¿no? O soy investigadora o capacitadora, o sea, desde la afirmación propia de lo que soy, no de lo que no soy, ¿sí? Entonces, no es que soy investigador, soy investigadora, ¿no? Entonces, desde la cuestión del lenguaje, del cómo nos reconocemos, compañeras, compañeros, etcétera, ¿no? Desde ahí, desde el cómo nos vamos reconociendo. Por otro lado, la autodeterminación, el hecho de que las mujeres puedan ser dueñas de sí mismas, de que en efecto las mujeres puedan identificar de manera real qué es lo que desean para ellas mismas y cómo desean lograr sus expectativas en su proyecto de vida, no en la idea de buscar agradar o de buscar adecuarnos a las expectativas sociales o familiares, ¿no? De que ya tienes cierta edad y que por lo tanto tienes que preocuparte de tener una pareja o de tener una familia o de procrear, etcétera, sino que a partir de esta afirmación, en efecto, las personas o las mujeres podamos tomar decisiones reales de qué es lo que en efecto yo quiero para mí y de qué manera lo quiero, ¿no? Y obviamente esto entonces viene a discutir lo que sucede en la vida íntima, en la vida privada y en la vida pública, ¿no? Cómo entonces viene a ser un elemento transformador en la toma de decisiones, por ejemplo, en la crianza de las hijas y de los hijos. Viene a cambiar el determinante en cómo accedemos a los recursos que muchas veces desde una relación podamos compartir y podamos enriquecer en conjunto. Desde la toma de decisiones en el ámbito laboral, desde cómo en el ámbito laboral también se reconozca lo que hacemos y la incidencia de las decisiones en las que participamos. O desde el ámbito social, de que en efecto las mujeres podamos sentirnos seguras cuando vamos a la calle, que no nos preocupe si de repente hay dos hombres en la acera y que yo me veo obligada a cambiar de acera por temor a de que me vayan a decir algo o que me vayan a tocar, ¿no? Entonces, cómo toda la perspectiva de género, o cuando se empieza a reconocer que esta ideación social puede generar desventaja y puede generar desigualdad, si en efecto no somos capaces de identificarlo, vamos a seguir perpetuando una situación de desigualdad. Y cuando Johan Galtung, en los 90, empieza a analizar las estructuras de la violencia, pues obviamente si hacemos un ejercicio paralelo a la violencia de género, pues en efecto ahí también encontraríamos algo similar, ¿no? Cuando hablamos precisamente de la violencia por una condición de género hacia las mujeres, muchas veces solo identificamos la punta del iceberg, ¿no? Cuando esa violencia es explícita, cuando esa violencia se traduce en una cuestión física, ¿no? Cuando se le pega, cuando se le manosean o cuando se hacen comentarios de manera pública, ¿no? O sea, ahí lo podemos identificar. Pero ¿qué ocurre con todas estas conductas que no suceden en lo público? Regularmente el acoso o el hostigamiento sucede solo cuando están las dos personas, la víctima y la persona victimaria, ¿no? Entonces, el poder identificar esta parte de la violencia sutil, ¿no? Los comentarios que muchas veces se dicen, ay, es que es broma, ¿no? Pero mira, estás así asado, pero, ay, o sea, no te creas, en realidad esto es un juego o esto es una broma, ¿no? Y donde muchas veces se nos hace creer a las mujeres que el hecho de no ofendernos o de naturalizar la violencia es para sentirnos más sofisticadas, ¿no? Entonces, ay, pues yo no me asusto, ¿no? Que digan de ese tipo de cosas. O bueno, pues no me desagrada que digas que las mujeres son unas estas y unas otras porque, ay, bueno, es que hay algunas que sí lo son, ¿no? Entonces, el hecho de cómo se va naturalizando y se va instalando en la forma en cómo nos relacionamos cotidianamente, esa precisamente es la parte sutil de la violencia y es la que perpetúa la modalidad de la violencia, porque se va naturalizando, se va aceptando y obviamente las personas llega un momento en el que son incapaces de reconocer que aun cuando haya situaciones donde nos hayamos reído de un chiste misógino o un chiste homofóbico, no por eso
es que nos inhabilite para reconocer que eso es algo injusto y que es algo que tenemos que transformar o combatir, ¿no? De ahí entonces la cuestión de la violencia simbólica, ¿no? Cuando se empieza a hacer el análisis de la violencia simbólica, aparecen ciertas cuestiones, entre ellas el micromachismo, ¿no? Que precisamente busca instalar o naturalizar en el pensamiento de las personas esta idea de que la violencia no es tan grave, ¿no? Esta idea de que las mujeres de repente si tenemos conductas irascibles, etcétera, es porque estamos en nuestros días, ¿no? O porque seguramente no nos dieron amor la noche anterior y que por lo tanto estamos desesperadas, ¿no? O en esta idea de que si se resiste o que dice que no le gusta es porque se está dando a desear, ¿no? O en esta idea de que si no se arregla o no se preocupa por sí misma, ¿no? Entonces es una mujer fodonga, ¿no? O una mujer que no le gusta ser femenina, que es andrógina, y seguramente ha de ser otra cosa, ¿no? Entonces, los micromachismos son todas estas ideas que se traducen desde lo social y obviamente invaden los ámbitos familiares y laborales y que precisamente son todas estas afirmaciones que se dicen sobre las conductas de las personas como si fuera una realidad, ¿no? ¿Para qué te vas a casar si no sabes cocinar, no? O ya tienes cierta edad, ¿a qué horas te vas a embarazar? Etcétera, ¿no? Esas son la parte del micromachismo. Otra es el body shaming, ¿no? El body shaming es esta idea de que las mujeres debemos de cubrir ciertas características para que se les reconozca como hermosas y por lo tanto, por lo menos aceptadas, ¿no? De ahí entonces que si no cubrimos esta idea de tener ciertas dimensiones de nuestro cuerpo o de vernos de ciertas ideas mercantilizadas, entonces desde, ay, pero ya la viste, y así nos va a venir a hablar de cuestiones éticas o de esto o de lo otro, ¿no? O muchas veces cuando van a solicitar asistencia de nutriología, cuando van y se presentan ahí ante su nutrióloga o su nutriólogo, ¿qué es lo primero que evalúan de la persona? ¿Cómo se ve, no? Asimismo, es muy recurrente que cuando las mujeres nos plantamos en un lugar como este, primero se evalúa, a ver cómo nos vemos, ¿no? Entonces, este body shaming precisamente es el hacer comentarios de desprecio o de humillación hacia las mujeres que exhiben su cuerpo o que están orgullosas de su cuerpo, pero que ese cuerpo no se ajusta a las expectativas mercantilizantes de la belleza, ¿no? Y entonces, uy, ¿para qué se pone ese vestido? Parece tamalito envuelto, ¿no? Y otro es esa idea constante que en la sociedad parece que siempre están tan preocupada la sociedad y la mercadotecnia de satisfacer o dar placer a los hombres, ¿no? Y entonces eso siempre coloca a las mujeres en una cosificación o en una objetivación de lo que somos, ¿no? Entonces, si salimos a la calle y vemos aquí, por la calle paralela, un lugar donde en efecto hay mujeres, o la imagen de las mujeres, que está ahí mandando un mensaje de lo que a mi mamá nos importa es tu placer, o de que estamos aquí para darte placer, pues eso manda un mensaje poderoso a los hombres, ¿no? Porque entonces hay esa correlación de que la mujer es placer, de que las mujeres entonces en realidad les gusta dar placer a los hombres, o están ahí para eso, ¿no? Entonces, la violencia simbólica, precisamente la trascendencia que tiene, es que se infiltra en el pensamiento y en las conductas, o sea, en el imaginario de las personas, pero de manera muy sutil. Las personas no identifican de manera inmediata que esa es una situación de violencia, porque eso inmediatamente les pone en alerta. Por ejemplo, si en lugar de esta imagen viéramos que alguien está pegando a esta mujer, pues reconociéramos que eso es un acto de violencia y dijéramos, cielos, esto es inaceptable. Pero sin embargo, si la vemos así, decimos, entonces no es violencia, ¿no? Entonces esto es aceptable. Y, obviamente, ¿no? También cómo se utiliza como estrategia, ¿no? Donde muchas veces hay estos mensajes donde constantemente nos dicen a las mujeres que si no tenemos ciertos atributos o si no nos vemos de cierta manera, entonces no somos mujeres poderosas. Y que por lo tanto, para ser mujeres empoderadas, ¿no? Necesitamos transformar nuestro cuerpo y hacer que nuestro cuerpo sea deseable a lo masculino para que en efecto podamos acceder al poder. Porque desde el pensamiento androcentrista o desde el pensamiento machista, el poder es del hombre. Si una mujer quiere acceder al poder, es solamente por medio del hombre. ¿Y cómo va a hacerlo? Pues transformando su cuerpo en esta idea de lo que supuestamente los hombres desean.
Y supuestamente eso es lo que desean, ¿no? Esa idea de que para sentirnos bien con nosotras mismas, para sentirnos poderosas, para sentirnos deseables, entonces constantemente hay que dudar hasta de nuestras capacidades. Hay que todo el tiempo estarnos preocupando por vernos bien, por arreglarnos, por agradar, etc. De ahí entonces que Gemma Lienas viene haciendo un ejercicio de reflexión, que es así pone usted los lentes de género, cuando ella publica su texto sobre el diario Violeta de Carlota, es la primera que utiliza este concepto de ponerse los lentes, ¿sí? Entonces, ponerse los lentes es precisamente el que seamos capaces de analizar estas situaciones de desventaja, ¿no? El cómo se trata a las mujeres y a los hombres, y si esto tiene detrás un contexto de género, o sea, una idea de que las mujeres no deberían de estar aquí, sino deberían de estar en su casa cocinando o cuidando a sus hijos. O las mujeres no deberían de cuestionar ese tipo de mandato porque, como es mujer, debe de estar calladita. Las mujeres deben de obedecer, ¿no? O que no, pues, no replique o que no proponga otra forma de hacer las cosas. Ese no es su papel, que encuentre su lugar. Entonces, el ponerse los lentes es precisamente analizar una realidad. El cuestionar qué objetivo tiene, o sea, qué es lo que está detrás en la forma en cómo se representa a lo femenino o a las mujeres. Ay, creo que le puse la imagen, no importa. Y entonces aquí es un ejercicio que se hace de manera muy similar, es, por ejemplo, si está una mujer acompañando o asistiendo a un hombre, ¿qué pasaría si en lugar de ser una mujer fuera un hombre? ¿Sería el mismo tratamiento? ¿Le dirían que debe de hacer lo mismo? ¿Que sirva el café? ¿O que tome recados? ¿O que vaya a acompañar a alguien? ¿Haría lo mismo o no? O la cuestión representativa o simbólica, ¿no? Cuando está representando algo, ¿no? En la mercadotecnia, se está vendiendo una moto o un café, ¿cómo está vestida? ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que dice? ¿No? Si esto mismo lo haría un hombre, ¿tendrá el mismo objetivo o el mismo sentido? Las personas, en efecto, pensaríamos que es un tratamiento equiparable o similar a las mujeres o a los hombres, o este tratamiento diferenciado tiene otro objetivo detrás. El hecho de que salga en bikini o el hecho de que vaya y le sirva el café, ¿eso tiene otra trascendencia? ¿En realidad tiene otra explicación? ¿En realidad manda un mensaje distinto? ¿Sí? Entonces, este es ponerse los lentes, el que podamos analizar qué es eso que se dice de las mujeres o qué es eso que se reconoce únicamente a las mujeres de manera diferenciada respecto a los hombres. Y si en efecto eso que se dice y ese comportamiento que se espera de ellas tiene un objetivo distinto, que no solamente es que haga su trabajo, sino que se someta, que se subordine, que sea obediente, que sea calladita, que esté dispuesta a lo que necesita la otra persona, que es lo que está detrás. Eso es lo que nos debe interesar y eso es el ponerse los lentes, ¿sí? De ahí entonces, cuando hablamos de violencia, hay que también analizar dos conceptos. Uno de ellos, obviamente, es la discriminación. La discriminación, como decíamos, está prohibida, o sea, no es una situación de interpretación, no es una cuestión de, bueno, es que depende, si la persona tiene una buena autoestima y le dicen que está greñuda y no se ofende, pues entonces no es discriminación, ¿no? Entonces, no es una cuestión de autoestima, ¿sí? La discriminación es la forma en cómo tratamos a las personas, la forma en cómo le hablamos, la forma en cómo hablamos de ella, la forma en cómo le representamos, la forma en cómo se escribe de ella. Y obviamente la discriminación, como nos dice la ley, es obviamente todas las distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias que se basen por una categoría sospechosa, que en este caso puede ser la orientación sexual o el género, y que obviamente tengan por objetivo o resultado el que en efecto se lesione, se restrinja o se inhiba el ejercicio de un derecho, ¿no? ¿Cómo esto lo entenderíamos desde una cuestión práctica? Bueno, obviamente cuando hablamos de estas distinciones o exclusiones, son estas actitudes que se tienen a las personas, actitudes odiosas, humillantes, etc., ¿no? Por ejemplo, cuando se hacen distinciones hacia las mujeres, regularmente tiene que ver con esa idea de lo femenino, ¿no? Si está buenota, entonces hay que hacer una distinción en cuanto a eso, ¿no? A tratarle como cosa o como objeto, ¿no? Pero si es una madre, es de, ay, pues, es que tiene que cuidar a sus hijos, es que anda así porque seguramente tiene que llevar a su hijo a la escuela, etc., ¿no? Entonces esas distinciones respecto al cómo se habla de nuestras capacidades o del cómo nos vemos, siempre parten desde esa idea de la construcción del género, ¿no? Por otro lado, cuando se habla de la exclusión,
es cuando en efecto se asume que las mujeres somos incapaces o somos tontas, ¿no? Y que por lo tanto, ¿cómo nos van a incluir en la toma de decisiones? ¿Cómo nos van a incluir cuando se tiene que dar una información general? ¿Cómo nos van a incluir cuando en efecto se va a tomar una decisión de quién va a ocupar un cargo jerárquico o va a ocupar de manera temporal la toma de decisiones de un área? ¿No? Desde ahí ellas tal vez servirán para otra cosa, ¿no? Entonces, este pensamiento androcentrista se asume que las mujeres no tenemos estas capacidades para hacerlo, ¿no? Por otro lado, la cuestión de la recepción, el hecho de que no se nos escuche, cuando en efecto identificamos una situación y la reclamamos desde, ay, pues sí, ya sabes que es un chismosa, ¿no? Ay, ya sabes que se queja de todo, ¿no? O ay, pues es que es una mujer histérica, ¿no? Entonces, siempre esta idea de que no se escuchen nuestras peticiones, que no se escuchen nuestros reclamos, que no se escuche cuando nos oponemos a una situación que reconocemos injusta, o cuando precisamente hay otras formas de hacerlo y que queremos proponerlo y que entonces no se escucha nuestra participación, no se escucha nuestra queja, ¿no? Y por otro lado, también la idea de la preferencia. Esta idea de ser la preferida de también tiene que ver con esta idea de la cosificación, ¿sí? ¿Se acuerdan que hace un momento cuando hablábamos de la idea patriarcal? Entonces, si en esta idea patriarcal decíamos, las mujeres solo podemos acceder al poder por medio de los hombres, entonces el ser su favorita, el ser su chiqueada, el ser su preferida, para los hombres es como, ay, o sea, te estoy haciendo un favor diciéndote que estás bien bonita, ¿no? Porque con eso, o sea, yo te estoy dando un plus, te estoy haciendo un reconocimiento que no le hago a las demás. Entonces deberías de agradecerme, porque yo reconozco. Por eso es de que las preferencias también es un acto de discriminación, porque precisamente vuelve a colocar a la mujer o a las personas en una situación de objeto de cosa, vuelve a reducirle en el reconocimiento de su personalidad, vuelve a colocarla en una situación de desventaja. Y obviamente todas estas conductas inhiben o restringen el reconocimiento a nuestro derecho a la dignidad, a la igualdad y a otros tantos derechos, ¿no? La discriminación siempre decíamos, es el primer paso para la violencia, ¿no? Cuando hablamos de la violencia, la Organización Mundial de la Salud viene a generar elementos taxonómicos respecto al entendimiento de qué es, ¿no? Y esta posteriormente se adopta en nuestras leyes, ¿no? En la Ley General para la Prevención Social de la Violencia habla precisamente que es el uso deliberado del poder, ¿no? Y que obviamente este ejercicio del poder va a impactar o generar un daño en la persona. Entonces, desde ahí desmitifica esa idea de que la violencia es innata, de que es algo de que pues sale de manera natural, o sea, no es algo que yo controle. Ahí está diciendo, la violencia es volitiva, es un uso deliberado. Reconoce que obviamente todas las personas tenemos poder, un poder en relación a otra persona, que obviamente es distinto, pero hay un poder en relación que tenemos con otra persona. Y que yo utilizo de manera deliberada ese poder para causar bien. Entonces es algo que es consciente. La persona sabe que eso que está haciendo es algo inapropiado. ¿Por qué se esconden para hacerlo? ¿Por qué necesitan un comparsa para hacer determinadas cosas? Porque obviamente se reconoce que eso es un acto inapropiado. La violencia, por lo tanto, es algo que parte de la voluntad de las personas. De ahí entonces que esta violencia puede transformarse. Es algo que podemos cambiar. Cuando en la actualidad discutimos sobre estos temas, regularmente piensan las personas que hay una división entre las mujeres y entre los hombres. Esto no es así. No estamos peleados o no queremos que haya esa distinción entre las mujeres y los hombres. Lo que queremos es combatir la violencia. ¿Sí? Entonces, la violencia es lo que hay que reconocer. Si en efecto tú reconoces que la forma en cómo te relacionas, la forma en cómo le hablas a la persona, la forma en cómo le pides que lleve a cabo tal o cual actividad es violenta, hay que transformarla. Esto es cambiable, esto es mutable, no es algo que en efecto deseamos sea inherente a la conducta de que tenemos como seres humanos. Y obviamente cuando hablamos de una situación de género, es que esta violencia está basada en el género, que la forma en cómo se habla de las mujeres es desde esta idea, ¿no?, de que las mujeres somos tontas, somos incapaces, somos engañosas, somos mentirosas, somos facilotas, etcétera, ¿no? Y entonces desde ahí es esa forma en cómo pensamos y cómo nos relacionamos, parte desde este entendimiento y obviamente también es un ejercicio volitivo, ¿no? La forma en cómo yo le hablo busca precisamente colocarla en una situación de objetivación, de cosificación. Y ahora bien, aquí quisiera que saltáramos un poquito más. Cuando hablamos de violencia, sobre todo en una institución
como la nuestra, que es una institución pública, también hay que pensarlo desde un trato cruel, inhumano y degradante. La ley precisamente que combate y sancione la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes enfatiza, ¿no?, que cuando una persona está representando al Estado y en efecto, por esa condición discriminatoria, o sea, el tratar de manera diferenciada a una persona con el género es discriminación, ¿sí? Entonces el tratarle de esa manera y además humillarle, hacer comentarios ofensivos sobre sus capacidades, sobre sus personas o sobre sus reclamos legítimos, el precisamente difundir chismes o falsedades sobre ella, en efecto, son tratos crueles, inhumanos o degradantes. Entonces también hay que pensarle un poquito más hacia allá, ¿no?, que en efecto es algo grave y mucho más cuando sucede en una institución del Estado. El Estado, como decíamos, tiene como objetivo y fin proteger, respetar, promover y garantizar los derechos. Entonces las instituciones públicas son las que primero debemos estar comprometidas con que esto sea una realidad, no solo al exterior, sino también hacia el interior. De ahí entonces que el CONAPRED viene haciendo un ejercicio respecto a cómo la discriminación va naturalizando y va facilitando que cuando suceda la violencia, muchas veces no somos capaces de identificarla, porque hemos venido naturalizando o venimos invisibilizando que ese trato diferenciado que se da a la persona se empieza a aceptar. Y entonces en el momento de que se empieza a aceptar de que es una tonta, de que es mentiroso, de que es esto, cuando sucede la violencia, muchas veces no somos capaces de reconocer. Entonces el CONAPRED viene precisamente a hablar como de estos primeros pasos, ¿no? El primero es esa cuestión de desacreditar, de hablar mal de las personas. Decir que es mala, que es loca, o que pues en realidad es promiscua, ¿no?, etc. Entonces siempre es desacreditar a la persona, hablar mal de esa persona. Y entonces las otras personas lo asumen como tal. Inmediatamente cuando se escucha un comentario, pareciera que se acepta como verdad absoluta y todas las otras personas empiezan a creer que esto es cierto, ¿sí? Entonces tal vez no nos conozcamos, pero ya se dice, uy, fulanita, esa sí ya sabe, ¿no? Entonces hay ya esta afirmación de desacreditar a la persona. Posteriormente hay esa idea de, entonces, evitar el contacto, ¿no? Si entonces ya sabemos que es holgazana, que es mentirosa o que es una facilota, mejor no hay que juntarnos con ella, ¿no?, porque luego no nos vayan a asociar. Entonces no hay que ser su amiga, no hay que hablarle, entonces hay que evitar el contacto con esa persona. Entonces la persona que está enfrentando esa situación, pues no sabe lo que se habla de ella o cómo se le ha desacreditado, y entonces no entiende por qué las otras personas no le hablan, o por qué cuando quiere quejarse de una situación nadie le escucha. De ahí entonces es cuando aparece la discriminación, porque precisamente cuando quiere activar un recurso, no se le atiende, porque se asume que ella lo propició, porque se asume que ella se está aprovechando, porque se asume que ella es culpable o responsable de eso. Y obviamente, una vez que eso se acepta, que eso se naturaliza, entonces aparece la violencia. Entonces a las otras personas, de manera descarada, le pueden hacer comentarios, le pueden estar mandando fotitos, pueden estar haciendo chistes cuando pasa, etc., ¿no? Entonces aquí ya de manera explícita hay violencia, que puede ser diferentes tipos de violencia, hasta ya la violencia física, ¿no?, de darle una nalgada o pegarle cosas o romperle cosas o pegarle cosas en su escritorio, etc. Y entonces aquí es el último paso, donde ya una vez que se naturaliza el maltratar a una persona, el hostilizar a una persona, si se le asesina o si le ocurre algo, las personas asumen que se lo buscó, que entonces propició que eso sucediera, que esa persona es responsable. De ahí una cuestión grave de cómo precisamente el que no somos capaces de identificar la discriminación y cómo entonces la discriminación es esa parte que va a hacer el primer escalón a una conducta violenta. Y cómo si naturalizamos la discriminación, inmediatamente eso va a facilitar a también a naturalizar o aceptar la violencia. Bien, yo entonces aquí le paso el micrófono a mi compañero José Luis para precisamente hablar ya de estas conductas de discriminación y de violencia, el cómo trasciende en el ámbito laboral. Gracias. En la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, la violencia no puede ser una opción al momento de relacionarnos. Es necesario que entre todas y todos construyamos un espacio seguro. Buenos días a todas y a todos. En esta segunda parte de la capacitación a la cual se nos convoca el día de hoy, vamos a trabajar el tema
de la violencia en el ámbito laboral. Nos corresponde a todas y a todos generar acciones para construir un espacio seguro. Las herramientas y los mecanismos los tenemos. Es importante que los pongamos en práctica. El día de hoy no vamos a ver cómo hacemos una resolución por maltrato o por violencia en el ámbito laboral. El día de hoy no vamos a ver cómo integrar una queja por maltrato, por violencia laboral. El día de hoy vamos a analizar todas aquellas conductas que representan violencia al interior de las instituciones educativas. Hoy le toca a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Compañeras, compañeros, amigos, amigas, es importante que le entremos al análisis de la violencia en nuestra institución. Hoy no vamos hacia afuera, hoy es hacia adentro. Es necesario. El objetivo de las charlas del día de hoy tiene que ver con que identifiquemos conductas de violencia en el ámbito laboral para orientarnos a la construcción de un organismo seguro para todas y para todos. Doy gracias a mi compañera Juana porque dio el preámbulo de lo que es la violencia de género. En esta segunda parte, de manera más concreta, vamos a ver acciones que generan violencia en el ámbito laboral. Vamos a ver que la violencia en el ámbito laboral está constituida por incidentes en los que el personal sufre abusos, amenazas o ataques en circunstancias relacionadas con el trabajo. Evidentemente nos vamos a enfocar a este espacio donde todas y todos nos relacionamos, convivimos y ejercemos una labor. Mi compañera Juana y un servidor estamos frente a un grupo diverso en actividades que realizan, diverso en formación educativa, y es necesario que nos visibilicemos, nos reconozcamos y que identifiquemos que cada una y cada uno de nosotros podemos estar generando acciones de violencia en el espacio laboral. También la violencia laboral son comportamientos y prácticas, ya sea que se manifieste una sola vez o de manera repetida. Ojo con esto, ni aguantas nada, apenas va a empezar el rigor, qué debilucha, qué debilucho, así te enfrentas hacia afuera. Desde la primera vez que soy víctima de un golpe, de una palabra desagradable o de acoso sexual, ya en el ambiente laboral ya se reconoce, se tiene que reconocer como la violencia. Y vamos a ver que esos ataques tengan por objeto causar un daño físico, psicológico, sexual y o económico. Vamos a ver que la violencia laboral es una forma de abuso de poder que tiene por finalidad excluir o someter a una persona. Más adelante vamos a hablar de lo que es netamente la dinámica de la violencia, el fenómeno de la violencia. Puede manifestarse de manera física, sexual o psicológica. Puede presentarse tanto en sentido vertical como entre pares. Y eso, los actores de la violencia en el trabajo tienen nombre y vamos a ver la diferencia. Puede ejercerse por acción u omisión,
por hacer cosas que no están permitidas o por generar acciones que no están permitidas o por dejar de hacer. Yo no me meto en sus broncas. Ustedes resuélvanlas. Y yo sé que eso representa violencia en el ámbito laboral. Vamos a ver que la violencia laboral afecta a la salud y el bienestar de las personas que trabajan y netamente representa una violación a los derechos humanos y laborales. Es importantísimo que cuando hablemos del fenómeno de la violencia entendamos dos conceptos. Uno es el de agresión y otro es propiamente el de la violencia. Para entender cómo todo es un fenómeno. Vamos a ver que la agresión es una conducta natural de protección. Todas y todos tenemos cierto nivel de agresión. Y es importante que lo conozcamos. La agresión, su función es protegernos del medio que nos quiere causar daño. No sé si conocen a ustedes algunas personas que no utilizan sus niveles de agresión, que no los expresan. ¿Cuáles son aquellas personas? Pues aquella a la cual todos pasan y le dan una nalgadita y no dicen nada. Le quitan sus cosas, les ponen sus cosas, hablan de ella y no dicen nada. Esta persona no está utilizando sus niveles de agresión para protegerse. ¿Hacia dónde nos tenemos que orientar? Es precisamente a que cada uno de nosotros utilicemos nuestros niveles de agresión, los conozcamos y los pongamos en juego, los pongamos en marcha. No me estoy refiriendo a que cuando alguien me violenta, necesariamente me dé que ir a los golpes. Pero utilizar mis niveles de agresión para poner límites y para protegerme del medio que me quiere causar daño puede ser lo siguiente: acercarme y decirte, no me gusta de la forma que me estás hablando. Eso es utilizar niveles de agresión. No me gusta que te acerques a mí de esa manera. No me gusta que te acerques a mí de esa manera. Eso es poner un límite. Pero si la persona que está frente a mí representa un campo de y no la puedo enfrentar, también sacar los niveles de agresión es ir con una autoridad. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco tiene espacios, tiene mecanismos que deben ser utilizados precisamente para atender estas situaciones. Ojo, esto que hablando de deber ser. Si quienes están en esos espacios no brindan seguridad a aquella persona que dijo, que se atrevió a decir, estoy siendo violentada, estoy siendo violentado, pues entonces entramos a otros niveles de responsabilidad, de los cuales mi compañera Juana ya les estuvo platicando. Miren, para entender la agresión, voy a dar un pequeño ejemplo para el efecto de que pueda quedar claro. La agresión es una conducta de protección. No sé si han hecho esta vagancia o han sido víctimas de esta vagancia.
Estamos en una habitación donde sabemos que alguien va a entrar y nos escondemos. Cuando la persona entra, la asustamos. ¡Pum! ¿Cuál es la reacción de la otra persona? ¿Se nos deja a golpes? ¿O nos dice, hijo de tú? ¿O crea esa postura de protección? Eso es, de alguna manera, agresión. La persona no tenía la intención de dañarme, no tenía la intención de decirme esa grosería. Se está defendiendo del medio que nos quiere causar daño. ¿Y qué creen? En las instituciones públicas hay áreas donde todos los trabajadores y trabajadoras están en una postura de defensa todo el tiempo. Y decimos, todo el tiempo está en la defensiva. Hay que hacer un análisis de qué está ocurriendo en ese espacio. Porque cuando llegamos a la tercera visitaduría, primera visitaduría, al Instituto de Capacitación, todos parecen que están a la defensiva. Hay que hacer un análisis. Si no nos estamos sintiendo atacados, atacadas, si no hay quien dirija el área, que eso nos genera tensión. Por otro lado, tenemos la violencia. La violencia es una conducta aprendida. Mi compañera Juana les hablaba de, inclusive, la perspectiva de género. Si un hombre es violento, es porque aprendió a ser violento. Si una mujer es violenta, es porque aprendió a ser violenta. Esa idea de que nosotros los hombres somos fuertes y violentos por naturaleza, ya debería de estar en desuso. La violencia es una conducta aprendida. ¿Y cuál es el objetivo de, más bien, es una conducta aprendida e intencional? Yo tengo toda la intención de dañarte física, psicológica o sexualmente por algo que considero que no estás haciendo bien o por algo que considero que no está pasando o porque considero que estás atacando a otros o a otras. ¿Cuál es el objetivo de la violencia? ¿Cuál es el objetivo de la persona generadora de violencia? Controlar, dominar, someter y abusar del poder que tiene. La palabra solo es el medio para lograr el control y el dominio. Esa grosería, ese golpe que te ejerce, solo es para controlar y dominar. Y miren, esto se puede aplicar a cualquier ámbito de la violencia. Control, violencia en la relación de pareja. Cuando yo le digo a mi esposa, con ese vestido no vas a ir conmigo al cine. Ella se regresa y se cambia el vestido, ¿qué logré? Controlarla, dominarla. Abuso del poder. Todas y todos en la institución, independientemente
de nombramiento que tengamos, tenemos poder. Y el poder se tiene que ejercer. La cuestión aquí es cuando abusamos del poder. Pues yo soy el jefe, si te gusta, si no la puerta está muy grande. Aquí las cosas se tienen que hacer únicamente como yo digo. ¿O qué les parece lo siguiente? Miren, estoy hablando quizás de jefas, jefes, directores, directoras. Pero ¿qué pasa con lo siguiente? Por mis funciones, yo genero información. Y esa información que yo genero por mis funciones, porque tengo un nombramiento, porque realizo ciertas actividades, se las tengo que pasar a otra compañera o compañero para que mi compañera o compañero continúe el proceso. Pero como la compañera o compañero a la que le tengo que pasar la información me cae mal, último día, última hora en que sé que tiene que estar terminado el proceso, aquí está la información, compañera, para que no cumpla. ¿Creen que eso sea abusar del poder? La información no es mía, ¿eh? La información es de la institución. Entonces, cualquiera de nosotras y nosotros, de los que estamos aquí, podemos estar abusando del poder. No se limita únicamente a las jefas y los jefes. Claro, vamos a identificar, porque también ya lo decía mi compañera Juana, pues vamos a ver que hay personas que tienen más barreras para pues poder estar ejerciendo sus labores de manera libre y tranquila. Vamos viendo cuáles son algunos conceptos relacionados con la violencia en el ámbito laboral. El acoso laboral. ¿A qué se refiere el acoso laboral? Son los actos de violencia que se realiza entre compañeras y compañeros del ambiente de trabajo. Las personas víctimas y victimarias tienen la misma jerarquía ocupacional. Si yo golpeo a Juana, si Juana me golpea o si Juana retiene la información, Juana está, o yo estoy en contra de ella, cometiendo acoso laboral. El acoso laboral es entre iguales. Y el hostigamiento laboral es cuando los actos de violencia ocurren por parte de un superior jerárquico de la víctima. Cuando mi jefa o mi jefe me golpea, me dice groserías, me hace insinuaciones de tipo sexual, etcétera, etcétera, a eso se le llama hostigamiento laboral. Y la literatura también, alguna literatura también marca que puede ser de un trabajador hacia un jefe. El hostigamiento laboral tiene que ver en esa relación de manera vertical. ¿Cuáles son las formas del acoso y hostigamiento laboral? Ya vamos a entrar a ver las conductas muy precisas, que es importante, compañeras y compañeros, que vayamos visibilizando. Evidentemente el objetivo es dejar de estar generando estas conductas, de hacer un análisis si mi persona o en el ambiente, en mi área donde estamos laborando, se están generando este tipo de conductas. Pues puede ser a través de ignorar.
El resto del equipo nulifica a la persona víctima. Y esto es parte del mecanismo de la violencia. La persona generadora de la violencia siempre va a buscar que la víctima no tenga contactos, no tenga redes de apoyo, porque va a ser más fácil controlarla y dominarla. Y aquella persona que está generando violencia nos puede decir, pues cuidadito al que apoye a fulana o a sutana. Porque lo que va a buscar es eliminar las redes de apoyo. Sus ideas son descartadas sin analizarse, no se le permite expresarse y existe un rechazo constante. Convocamos a una reunión y solo a esa persona o a ese grupo de personas no las invitamos. Eso representa hostigamiento o acoso, dependiendo quién sea el actor o la actora de las conductas. Burlarse puede ser de manera directa o a sus espaldas, evidentemente. Y vamos a ver que a partir de ello se crea un triángulo de acoso entre víctimas, victimarios o agresores. ¿Por qué ese triángulo? Si yo estoy siendo víctima, hay un victimario, pero puede ser que mis compañeras y compañeros también estén a la defensiva, porque luego no quieren ser ellos la presa, y perdón por la expresión. Y entonces todo el tiempo nos estamos cuidando. Es fácil de identificar. Como les decía hace un momento, cuando vamos a un área de trabajo y se identifica que todo el mundo está a la defensiva. O me dice, te lo voy a pasar, la información que no es de nadie, es de la institución, te lo voy a pasar pero no digas. Aquí en lo cortito. No debería de ser así. Es información de la institución y si te la estoy solicitando es precisamente porque también acá estamos desarrollando procesos. ¿Cuál dije que era el objetivo de la sesión del día de hoy? Que visibilizáramos las conductas de violencia que se dan al interior de las instituciones públicas. Y sería interesante e importante, pues, que nos apropiáramos, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en nuestra institución? ¿Cómo nos estamos relacionando? Porque todo el tiempo estamos hacia afuera, nosotras y nosotros que somos capacitadores, vamos a las instituciones y de inmediato detectamos cuando hay violencia. Somos hábiles para eso. Quienes integran quejas aquí, pues también, porque hasta con las evidencias les llegan. Pero entonces también es importante, le llegó su momento a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Es importante que todas y que todos hagamos un ejercicio para identificar si somos los que estamos generando conductas de violencia y también identificar si estamos en esas dinámicas de violencia en las cuales estamos siendo víctimas. Descalificar, culpar por faltas que otros cometieron, poner trabas, no pasar recados, dar información incorrecta, retardar la información. Ojo, si estamos hablando de violencia es porque tengo la intención de dañarte. No te paso el recado porque tengo la intención de dañarte.
No te paso la información porque tengo la intención de dañarte. No es un accidente. Sembrar dudas sobre su trabajo o otra situación, enviar mensajes por cualquier red con calumnias sobre el trabajo o directamente sobre la persona. Otra forma del acoso es el abuso de autoridad, actuar hostilmente con sus subordinados, gritar o dar malos tratos, menospreciar, darse el crédito por el trabajo de un subalterno y sembrar miedo. Si no estás a gusto, la puerta está muy grande. Hay una fila muy larga detrás de ti. Y luego chequemos cómo se maneja esta cuestión del poder, de la autoridad. Va a haber recorte de personal. Va a haber recorte de personal. Es más, ya saben que muchos se fueron, ¿verdad? Ya saben que muchos se fueron. Tú sigues aquí por mí. Porque yo te propuse y por eso sigues aquí por mí. Entonces, recuerda que te debes a mí. Eso es parte de abusar del poder, de la autoridad. Se tiene que visibilizar. Se tiene que decir, no podemos plantarnos en los escenarios de otras instituciones y decir esto representa violencia y no venir a nuestros propios escenarios y decir esto representa violencia. Se tiene que decir. Otra forma es a través de las injusticias, bajo o nulo reconocimiento del trabajo que hacen las personas, sin permisos importantes ocasionales. Todo el mundo tiene permisos menos tú. Constantes amenazas de despido, desequilibrio en la designación de actividades. Tengo 5 actividades, yo soy el jefe, tengo 5 actividades por resolver. Tú, Araceli, resuelves 4. Tú, Mayra, tú solo resuelve 1. Ahí llévatela y papiátela. Tenemos que desarrollar o tenemos que tener habilidades para la organización del trabajo. Y tenemos que armonizar los procesos. Y tenemos que equilibrar las actividades. Ahorita más adelante vamos a ver cuáles son las consecuencias de estar trabajando en una institución que constantemente está proyectando este tipo de actividades. Otra forma del acoso y hostigamiento laboral es de manera física, cuando se dan ataques físicos por diferencias de opinión o intereses particulares, patadas, mordidas, bofetadas, etcétera, etcétera. Nuestra institución no se caracteriza por eso, pero tenemos un alto índice de casos en el servicio público, y ustedes saben más que nosotros de eso quizás, de este tipo de conductas al interior del servicio público. No es una realidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, pero es importante prevenir. Formas del acoso y hostigamiento laboral. Otra forma es a través de lo sexual.
Espero, me voy a adelantar poquito, Espero que no me hagan la pregunta ¿y cómo me lo comprueban? Que esas preguntas no las hacen muy a menudo. ¿Y cómo no lo compruebas? ¿Cómo me compruebas que la mujer se sintió agredida porque le chiflé? ¿O cómo me compruebas la mirada lasciva? Compañeras y compañeros, en esta tesitura no estamos hablando de si comprobamos o no comprobamos. Estamos hablando de que son conductas que representan violencia y como servidoras y servidores públicos tenemos la obligación de eliminarlas. Conductas no verbales, miradas impúdicas, esas miradas que quieren desvestir al otro o a la otra. Silbidos, ese silbido que lo que busca es alertar. ¿Sí saben a cuál silbido me refiero? ¿Cuál? Ese mero. Que lo que busca es alertar a la otra persona. Decirle, voy detrás de ti o quiero contigo. A veces sin ni siquiera tener un conocimiento de la persona. Solo porque la vi, le chiflé y ya la quiero. Y como además soy hombre, pues tengo que cumplir mi rol de cazador. Ya hablaba mi compañera Juana de esa situación. Y más si estoy con otros compañeros o compañeros de trabajo, eso me va a reafirmar más mi hombría. Lo podemos negar, compañeros, pero son procesos con los que hemos crecido, con los procesos que nos han educado. Hoy por hoy tenemos la obligación de eliminar esas prácticas. Gestos referido a lo sexual. ¿Quieres? Mira mis calcetines. Todo ese tipo de situaciones que aunque nos dé risa, son expresiones que se dan al interior de las instituciones públicas y que representan una amenaza para las personas, para las mujeres. E insisto, más allá de que me lo compruebes. Exhibición de dibujos, fotos, escritos de carácter sexual o pornográfico. Mira lo que tengo aquí, llegarla con la compañera y decirle, mira la foto que tengo aquí con contenido pornográfico, sexual o erótico, sin su consentimiento. No me preguntó. Es más, no habíamos entablado ninguna conversación, pero me doy el permiso de... Eso representa formas de acoso y hostigamiento sexual. Depende el actor, la persona que le esté ejerciendo. Conductas verbales, piropos. Mi hija, mamacita, estás bien rica, estás bien buena. Miren, políticamente correcto no lo hacemos. Pero luego cuando estamos entre compañeros, llega el momento en que sí lo hacemos. Me sumo, he estado en esos escenarios, he estado con compañeros y los he escuchado y también me he reído. Ocurre. Urge que vayamos construyendo
una institución segura para todas y para todos. Insinuaciones y proposiciones en torno al sexo. Está bien rica, está bien buena, nomás le ponemos la bolsa y todo lo demás libre. Perdón por las expresiones, no las podemos ocultar. Comentarios obscenos, condicionar puestos de trabajo por favores sexuales. Y miren toda la dinámica. Soy el jefe y te hago la proposición. Si quieres un mejor puesto, te tienes que mochar. Ya saben a qué me refiero con que se tiene que mochar, ¿verdad? Ojo, independientemente de la respuesta que me dé la compañera, independientemente de la respuesta que me dé, yo ya estoy cometiendo una conducta de hostigamiento sexual. Ojo con eso. Aquí hay una relación de poder. Yo le estoy diciendo que si se mocha, va a acceder a un mejor puesto. Depende de mí. Independientemente de su respuesta, estoy cometiendo el acto de hostigamiento sexual. Y vamos más allá del ejemplo, porque aquí no para. Imaginemos que la compañera rápidamente se pone a pensar y dice, sí, tengo muchas necesidades, necesito lana porque tengo que hacer esto y lo otro. Y me dice, pues le entro. ¿Qué pasa? ¿Cuántas veces sí ella le entra y sube de puesto? ¿Y qué ocurre con el resto de las personas? La comenzamos a criminalizar. Sí, pues ella quiso, sí, pues ya le dio las nachas, por eso tiene ese puesto. Y muy poco se cuestiona al jefe en esta dinámica. Al menos que vaya a parar con una autoridad externa y es donde me van a mandar llamar. Pero si no, salimos bien librados y a quien comenzamos a criminalizar es a la víctima. Y se genera una revictimización. Esto es muy común. Conductas físicas de naturaleza sexual. Pueden ir desde el contacto físico, tocamientos, pellizcos, y luego hay otras situaciones más sutiles. Qué bonito tu cabello. Qué suavecita la tela de tu vestido. Apretones hasta el intento de violación. Todo ello puede representar acoso sexual u hostigamiento sexual, dependiendo el actor, la actora de las conductas. Si no puedes entender acerca de... Voy a proyectarles un pequeño video para que nos quede clara la importancia que tiene el consentimiento. Podemos decir, invito a mi compañera a salir y me dice, sí, José Luis, y salgo contigo. Podemos estar en el espacio donde salimos y pueden subir de tono las cosas. Pero si en esa salida llega un momento en que yo digo no, tendría que ser no. Y si la otra persona dice no,
también tendría que ser no. El consentimiento es algo muy, muy importante y no lo dice José Luis, y no lo dice la Comisión Estatal de Derechos Humanos, o no lo dice directamente otra institución. Hay instrumentos que reconocen y dicen que el consentimiento es importante para determinar inclusive la culpabilidad de un hecho. Si no puedes entender acerca del concepto de consentimiento como definición clara sobre qué es, imagínate que en vez de tener sexo con alguien, le preparas una taza de té. Le dices, oye, ¿te gustaría una taza de té? Y responde, oh, por Dios, claro, me encantaría una taza de té, gracias. Entonces así, sabes si quieren una taza de té. Pero si tú dices, oye, ¿te gustaría una taza de té? Y responde, no sé, no estoy seguro. Entonces tú puedes preparar una taza de té o no, pero si lo preparas, sabes que podrían tomarlo o no tomarlo. Y si no lo toman, y ojo, esta es la parte importante, no hagas que se tomen el té. Solo por el hecho que lo preparaste no significa que se lo tienen que tomar. Y si responden, no, gracias, entonces no hagas té. Punto. No hagas que se tomen el té, no te pongas de más río porque no quieren té, simplemente no quieren té. ¿Ok? Pueden decir, sí, por favor, es muy amable de tu parte. Y cuando tú llegas con el té, ya no lo quieren. Es un poco irritante, porque te esforzaste un poco en hacer el té, pero igual nadie está obligado a tomarse ningún té. Él quería té, ahora no lo quiere. Algunas personas cambian de opinión. Mientras tú vas, sirves el agua, agregas el té y la leche. Y está bien que las personas cambien de opinión. Y no te dan ningún derecho para que los induzcas a que tomen té. Y si están inconscientes, no les prepares té. Las personas inconscientes no quieren té. Y sobre todo, no pueden responder a la pregunta, oye, ¿quieres té? Porque están inconscientes. Ok, de pronto cuando estaban conscientes y les preguntaste si querían té, te respondieron que sí, pero en el tiempo que te tomó hervir el agua, poner el té y meter la leche, quedaron inconscientes. Solo debes guardar el té. Más bien asegúrate que la persona inconsciente esté a salvo. Y esa es la parte importante nuevamente. No la obligues a que se tomen el té. Habrán dicho que sí en el pasado, sí, pero las personas inconscientes no quieren té. Si alguien dice que sí al té y lo empieza a tomar, pero en el proceso quedan inconscientes y no se lo terminan, no sigas vertiendo té en su boca y garganta, retira el té. Asegúrate que estén a salvo, porque las personas inconscientes no quieren té. Confía en lo que te digo. Y si alguien, estando en tu casa, dijo que sí quería tomar té el sábado pasado, eso no significa que quieren que les hagas té todo el tiempo. Ellos no quieren que vayas a sus casas sin anunciarte con té y los obligues a tomárselo, diciendo, pero si tú querías té la semana pasada. O que se despierten para encontrarte a ti vertiendo té por sus gargantas, diciéndoles, tú querías té anoche. Si puedes entender lo extremadamente loco y desquiciado que es forzar a alguien a tomar té cuando no quieren, y ser capaz de entender cuando las personas no quieren té, entonces qué tan difícil es entenderlo cuando se trata de sexo. Ya sea con té o con sexo, el consentimiento no es falso. Tan simple como una taza de té. El consentimiento es importante, el consentimiento es necesario. Lo vimos en esta analogía de manera quizás un tanto cuanto chusca, pero que tiene mucho que ver con la realidad del acoso y el hostigamiento, inclusive sexual. ¿Cuál es el origen de la violencia laboral? Pues vamos a ver que va desde los estilos directivos, cuando solo atienden exclusivamente a la consecuencia de los objetivos y las metas, donde para este estilo solo busca que se logren las metas, no le importa nada más, no le importa el proceso, no le importa a quién tengamos que aplastar, pero mi área tiene que cumplir las metas. Ignorar las diferencias individuales y los perfiles.
A mí no me interesa si sabes o no sabes, aquí vienes a trabajar y lo haces. O cuando las personas no están colocadas en el puesto donde deberían de estar en base a sus habilidades, capacidades y formación. Eso va a tensar a las instituciones. Poco o nulo liderazgo por parte de algunos directivos, falta de equilibrio en la designación de actividades, ya veíamos esto, y abuso de poder. Otra situación es la ausencia de capacitación. Si no tenemos capacitación constante, pues va a ser muy difícil que podamos de manera real ejercer nuestro trabajo, porque muchas veces ya lo hacemos en automático, sin buscar otras formas, quizás más novedosas en que se puede resolver las actividades. Falta de claridad en las órdenes de trabajo y la inseguridad en las condiciones de trabajo. La exigencia de realización tareas que entran en conflicto con las normas. A mí no me importa si estás de acuerdo o no, o viola tantito la norma, no pasa nada. Aquí lo que tenemos que hacer es lograr los objetivos. O maquilla tantito la respuesta. La cultura organizacional, cuando se da la naturalización de conductas y procesos que están fuera de la norma, cuando el clima laboral es hostil y la competitividad como forma de relación entre compañeras y compañeros. A ver quién es el mejor, a ver quién las puede más, a ver quién le agrada más al jefe o a la jefa. Eso genera efectivamente conductas violentas. ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues la persona que constantemente está siendo víctima de la violencia, pues va a desarrollar síntomas de depresión y ansiedad, alteraciones cognitivas, dificultades en sus procesos de atención, memoria, lenguaje, percepción y movimiento. Eso nos va a llevar a probablemente tener accidentes de trabajo. Pérdida de la autoestima. Si todo el tiempo me estuviste diciendo que yo no sabía, que yo no podía, que ellos son el grupo plus, etcétera, etcétera, pues va a llegar el momento en que me voy a poner ese traje. Síntomas psicosomáticos: dolor de cabeza, dolor de espalda, colitis, gastritis, dolor de músculos. Y eso nos va a llevar a tener fobia, acercarnos al centro de trabajo. Cada vez que llego a mi lugar de trabajo, me empiezo a sentir mal. Me bota el dolorcito de cabeza, me bota el dolorcito de estómago. Y evidentemente, más cuando me acerco a la figura que está generando violencia. Pérdida de la autoconfianza, pues no voy a confiar en mí. ¿Cuáles son las consecuencias para las instituciones? Pues vamos a ver que va a haber bajo rendimiento laboral. Si desde que llego tengo el dolor de cabeza, el dolor de estómago, si tengo una aversión a relacionarme con las compañeras y compañeros, pues va a haber un bajo rendimiento laboral. Las quejas se van a atorar. La nómina no va a salir. No es cierto, siempre sale y sale bien. Ambiente laboral hostil. Aumenta la probabilidad de accidentes y errores. Chequen las consecuencias que tiene para la institución. Pérdidas materiales. Constantemente me voy a estar equivocando en los oficios cuando ya lo imprimí. Hasta que lo imprimí me di cuenta. Y volvemos a imprimir. Y volvemos a imprimir. Por lo tanto, eso nos lleva a pérdidas económicas, le lleva a tener pérdidas económicas a la institución. También de ello es necesario que seamos conscientes, no en lo individual, sí es importante que lo veamos en lo institucional.
quienes toman las decisiones, cuando identifiquen que en cierta área se siente un clima laboral hostil, es necesario atender ese espacio, porque si no va a haber pérdidas para la institución. ¿Y qué hacer? Va desde la parte personal y desde la parte institucional. Ojo, como lo decía hace un momento, estoy hablando desde el deber ser. ¿Qué hacer si está siendo víctima de hostigamiento o acoso laboral? Tratar de evitar al acosador nunca va a ser la mejor respuesta, porque sigues ahí en el ambiente laboral y a lo mejor las funciones que realizas te obligan a tener contacto con esta persona. Pues entonces es importante pensar que se tiene derecho a ser respetada, respetado y no discriminado y no discriminada en el entorno laboral. Reconocerme como tal. Ojo, y esto no es una situación sencilla. Si todo el tiempo la persona que ha estado ejerciendo violencia en mi contra me ha dicho que nadie me va a apoyar, que estoy solo en la institución, que yo no puedo hacer las cosas, que estoy en un hilo para que me corran, etcétera, etcétera, pues esto no es fácil asumirme como una persona que tengo derechos y derecho a no ser vulnerado, violentado, violentada. Pero es necesario que visibilicemos esto. Es muy importante decir no claramente al acosador sin adornos. No le digas, déjame pensarlo. Si no estás de acuerdo y no quieres, es no. No le digas, o échame una llamadita o un mensajito, etcétera, nomás para quitártelo en el momento. Hay que tratar de ser claros y claras, tomar la decisión de no callarse y denunciar verbalmente por escrito lo que está sucediendo. Insisto, estoy hablando del deber ser, lo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos debería de hacer. ¿A dónde acudir? Ayudarse de las y los delegados sindicales puede ser de utilidad en la protección de sus derechos. Visibilizar. El sindicato tiene que ser una herramienta de contención para sus agremiadas y agremiados, sí o sí. Ayudarse en la defensa de asesores jurídicos, en algunos de los casos es importante, para denunciar y buscar ayuda psicológica. Esto es importante, esto es básico. Acercarse al Comité de Ética y Conducta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco tiene instaurado un Comité de Ética y de Conducta, que es el órgano que vigila, implementa y coadyuva la aplicación y cumplimiento del Código de Ética. Acercarse al órgano interno de control. El Código de Ética y Conducta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco maneja algunos mecanismos para la implementación de las quejas y que es importante que las conozcamos. Se puede hacer a través de un buzón electrónico, buzones físicos que sí lo hay en el edificio de la Comisión Estatal, en el edificio central, las líneas telefónicas y las oficinas del órgano interno de control. Compañeras, compañeros, espero que esta sesión sea solo una semillita para que entre todas y todos construyamos una Comisión Estatal de Derechos Humanos segura para todas y para todos. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su disposición.
Buenos días a todos, les agradecemos su atención, su presencia este día y de igual manera muchísimas gracias José Luis, Juanita, por esta gran conferencia que nos abre los ojos de acuerdo a lo que nosotros y en los protocolos tenemos que realizar y hacer. Muchísimas gracias y buen día a todos.